de la imposición al reconocimiento. La soberanía de Panamá frente a los Estados Unidos. Bienvenidos a este podcast, un espacio donde la historia y la política se entrelazan para comprender nuestro presente. Hoy nos adentramos a una compleja relación entre Panamá y el gran coloso de los Estados Unidos. Una relación marcada por la intervención, la resistencia y finalmente la búsqueda de un equilibrio. A través de los años, los panameños han enfrentado la sombra del expansionismo norteamericano, pero también han logrado avances significativos que redefinieron su soberanía y su papel en el comercio internacional. Nuestro recorrido irá desde el nacimiento de la República de Panamá, bajo la tutela de Washington, hasta el legado contemporáneo del Canal de Panamá y los tratados comerciales que redefinen sus relaciones actuales. El nacimiento de Panamá como un estado independiente en 1903 no puede comprenderse sin tener en cuenta el contexto del expansionismo norteamericano a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En aquella época los Estados Unidos adoptaban una política exterior basada en la doctrina Monroe y en el corolario Theodore Roosevelt, que justificaban la intervención en América Latina bajo la argumentación de mantener la estabilidad y el orden en la región. Con esta visión, Washington buscaba consolidar su influencia política y económica en el continente, expandiendo su poder más allá de las fronteras inmediatas. Uno de los principales intereses geopolíticos o estratégicos de Estados Unidos era la construcción del canal interoceánico que facilitara el tránsito naval y comercial entre el Atlántico y el Pacífico. La ruta de Panamá se convirtió en la opción más viable luego del fracaso francés encabezado por Ferdinand Lesseps. En este escenario, Estados Unidos apoyó activamente la separación de Panamá de Colombia, enviando buques de guerra para impedir que el gobierno colombiano retomara el control de la provincia. De este modo, la independencia de Panamá quedó desde su origen estrechamente ligada a los intereses norteamericanos. El Tratado Jaibuna-Varila, firmado apenas días después de la proclamación de la independencia, materializó la desigual relación de las fuerzas. El documento otorgaba a Estados Unidos derechos perpetuos sobre la zona del canal, un territorio aproximadamente de 16 kilómetros de ancho a lo largo de la ruta canalera. Además, concedía la facultad de intervenir militarmente para garantizar el funcionamiento de la vía. Aseguraba amplias prerrogativas administrativas, fiscales y jurídicas. Lo más cuestionable es que dicho tratado fue suscrito por Philippe Bunau-Varilla, un ingeniero francés vinculado a la antigua compañía constructora del canal, quien no representaba legalmente a Panamá ni había sido designado por el nuevo Estado para negociar en su nombre. Muy curioso esto. Para los panameños, esta firma significó nacer como república independiente, pero con una soberanía profundamente limitada. El país obtuvo reconocimiento internacional inmediato gracias a la influencia y el apoyo de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo quedó subordinado a la presencia política, militar y económica de una potencia extranjera. El tratado sentó las bases en una relación asimétrica, donde Panamá era visto más por su espacio geoestratégico que como un estado soberano. Las consecuencias de Jaibuna-Varilla se reflejaron durante todo el siglo XX,
La existencia de la zona del canal creó una república dentro de otra república. Un enclave donde se regían leyes, costumbres ajenas, lo que generó un resentimiento nacionalista y división en la sociedad panameña. Además, esto limitó el desarrollo económico de Panamá, pues gran parte de los beneficios del canal fueron absorbidos por Estados Unidos, mientras Panamá recibía una ínfima compensación. En el plano político, el tratado simbolizó la fragilidad naciente, Estado panameño incapaz de imponer sus intereses frente a esta gran potencia. En el plano social alimentó un nacionalismo que por un tiempo se transformó en una lucha constante por recuperar la soberanía sobre el canal y sobre los territorios ocupados. Así lo que en 1903 se presentó como un acuerdo necesario para garantizar la viabilidad de una nueva república. Pronto fue visto por generaciones de panameños como un símbolo de imposición y desalojo que debía ser corregido. El Tratado Jaibunay-Varila no solo selló el inicio de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos, sino que también marcó una pauta de un siglo de tensiones, negociaciones y luchas soberanas. Constituyó la primera gran herida en la independencia de Panamá y el punto de partida de un proceso histórico que solo alcanzaría como una solución definitiva con la firma de los tratados Torrijos-Cartes, más de 7 décadas después. El tratado Arias-Roosevelt, firmado el 2 de marzo de 1936 entre el presidente panameño Harmodio Arias Madrid y el presidente estadounidense Franklin Roosevelt, marcó un giro trascendental en la evolución de las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. Este acuerdo fue un resultado de un prolongado proceso de presión nacionalista y de cambios en la política internacional que finalmente obligaron a Washington a revisar las condiciones del control impuestas en 1903 mediante el Tratado Jaibunay-Varila. Desde su independencia, Panamá había estado sometido a la cláusula de intervención que permitía a Estados Unidos inmiscuirse unilateralmente en sus asuntos internos bajo el argumento de garantizar la seguridad y el orden de la zona del canal. Esta disposición había generado múltiples tensiones políticas al punto de poner la verdadera independencia de la nación. Sin embargo, el ascenso de nuevos liderazgos panameños, la consolidación de un sentimiento soberanista, impulsaron la necesidad de revisar estos términos que eran lesivos para la República de Panamá. En el contexto internacional también se jugó un papel determinante. Durante la década de 1930, la política exterior estadounidense experimentó un viraje con la llamada política del buen vecino, promovida por Roosevelt. Estados Unidos, consciente de la importancia de mantener las relaciones más cordiales en América Latina, ante el auge de las tensiones globales previas a la Segunda Guerra Mundial, se mostró más dispuesto a revisar tratados desiguales que habían generado resentimiento en la región. Panamá, con su posición estratégica, se convirtió en un punto clave de esta política. El Tratado de 1936 presentó un avance en varios sentidos. En primer lugar, Estados Unidos renunció formalmente a la cláusula de intervención, lo cual constituyó un logro histórico para la soberanía panameña. En segundo lugar, se estableció un aumento en el pago anual a Panamá por el uso del canal, pasando de $250,000 a $430,000, lo que evidenció
el reconocimiento del valor estratégico del territorio panameño. Asimismo, se otorgaron concesiones adicionales relacionadas con el comercio y la migración, que aunque algo limitadas, de igual forma fortalecieron la capacidad del Estado panameño para ejercer mayor control sobre sus asuntos internos. El tratado no resolvió todas las desigualdades, pero la zona del canal continuaba bajo un control absoluto de los Estados Unidos y las bases militares permanecían como un recordatorio de influencia extranjera. A pesar de ello, el acuerdo fue celebrado en Panamá con un triunfo parcial, pues constituyó el primer acto formal en el que Washington reconocía los derechos soberanos del país, más allá de un papel decorativo. En el plano social, este tratado alimentó un sentimiento creciente de orgullo nacional y consolidó las bases del nacionalismo panameño moderno. Los estudiantes, trabajadores y sectores intelectuales que habían impulsado las luchas contra la injerencia extranjera encontraron en este logro un motivo de inspiración para seguir demandando la restitución de la soberanía. Esta energía cívica sería fundamental en las décadas siguientes, especialmente en los movimientos que desembocaron la gesta del 9 de enero de 1964. Desde la perspectiva histórica, el Tratado Arias-Roosevelt no debe interpretarse únicamente como un documento jurídico, sino como un hito que marcó la transición de un Panamá pasivo y subordinado hacia un Panamá consciente de su capacidad de negociación. Fue el despertar soberano que, aunque limitado, abrió las puertas a un proceso de revisión constante de la relación bilateral, proceso que se intensificaba en los tratados Remond-Eisenhower en 1955 y que alcanzaría su punto culminante con los tratados Torrijos-Carter de 1977. El tratado del 36 representó una conquista significativa en el camino hacia la plena independencia, aunque no eliminó el dominio estadounidense sobre el canal, ni garantizó el control total del territorio. Se constituyó un cambio de paradigma. Por primera vez, Estados Unidos reconocía a Panamá, no solamente como un espacio geoestratégico, sino como un Estado con derechos soberanos que debían ser respetados. Este despertar soberano fortaleció la identidad nacional y consolidó el camino hacia las futuras luchas por la soberanía plena. Los tratados Torrijos-Carter y la recuperación del Canal de Panamá, un hecho en el que analizamos el verdadero punto de inflexión que llegó en el 77, cuando el general Omar Torrijos y el presidente Jimmy Carter firmaron los tratados que fijaban la devolución progresiva del Canal de Panamá, proceso que culminó el 31 de diciembre de 1999. La administración panameña del canal no solo representó un triunfo político, sino que consolidó a Panamá como un actor central en el comercio internacional. Hoy el canal es gestionado por la Autoridad del Canal de Panamá, una institución que demuestra que la soberanía no es una simple declaración, sino una responsabilidad práctica. La relación con Estados Unidos volvió a tensarse en diciembre de 1989 con la invasión militar que derrocó al general Manuel Antonio Noriega. Este episodio dejó profundas heridas y evidenció que la geopolítica aún podía imponerse sobre la autonomía
en lo económico y comercial con la entrada en vigor del Tratado de Promoción Comercial entre Panamá y los Estados Unidos en 2012. El país amplió sus relaciones internacionales, demostrando que la lucha histórica por la soberanía influyó en su capacidad de negociar con mayor autonomía frente a las grandes potencias. La historia entre Panamá y los Estados Unidos es la historia de un país pequeño que tuvo que enfrentarse a los intereses de una gran potencia mundial, pero también es la historia de cómo la resistencia, la resiliencia, la capacidad de negociación, la unidad nacional abrieron el camino hacia el respeto de la soberanía. Desde los tratados desiguales del siglo XX hasta la administración panameña del canal y los acuerdos comerciales en el siglo XXI, Panamá ha demostrado que es posible transformar la dependencia en fortaleza. Hoy, con un canal ampliado y un papel cada vez más relevante en el comercio mundial, el desafío que es mantener este legado vivo, defender la soberanía y al mismo tiempo aprovechar las oportunidades de la globalización, sin perder de vista los intereses nacionales. El pasado nos enseña que la soberanía no se concede, se conquista y se preserva cada día. Muchísimas gracias. Espero verlos en una nueva entrega.